Buenos días, agradezco aquí la oportunidad que se me da de venir a exponer un poquito algo de lo que hemos hecho en SECEM, en la Facultad de Ingeniería, y también, digamos, hemos tenido el apoyo de Trocaire. Este tema de la microzonificación, en lo personal, a mí me empezó a interesar participando prácticamente en el proyecto regional de CEPRENAC y el Instituto Noruego Geotécnico, que a finales de siglo, después de que se impulsó un poquito la mejora de los centros sísmicos en Centroamérica, el paso siguiente era comenzar a hacer los estudios de microzonificación, ¿verdad? Y estos, digamos, todavía siguen vigentes en cierta manera. Tienen que ver con las características del suelo y cómo responde el suelo ante las vibraciones sísmicas causadas por un evento, ¿verdad? Entonces, ok, voy a dar así una definición muy amplia de lo que es la microzonificación sísmica. Los estudios de microzonificación consisten en la identificación y caracterización de unidades litológicas, generalmente suelos cuya respuesta dinámica frente a terremotos son semejantes. Además de estas unidades se incluyen efectos inducidos, fallas, licuefacción o licuación, como dice don Héctor. Yo uso extranjerismos a veces, ahí barbarismos. Y se valora su peligrosidad. Los mapas resultantes o mapas de microzonificación se presentan en una base cartográfica útil para fines de edificación y planificación urbana. O sea que al final de cuentas, los estudios tienen que ver en dónde me ubico yo, en dónde voy a ubicar mi infraestructura y mis obras, ¿verdad? Para que no los ponga en un terreno que cuando venga el evento sísmico, como sucede en México, si el sismo ocurre frente a las costas de Acapulco y viaja 400 kilómetros hacia el Distrito Federal, encuentre suelos volcánicos rígidos o suelos blandos, como fue el antiguo lago de Texcoco en México, ¿verdad? Eso es como que si viajan las ondas y encuentran gelatina, ¿verdad? Y la gelatina hace que el suelo se mueva y los edificios se muevan, ¿verdad? Entonces, todo esto depende también de esa interacción, de cómo los suelos se van comportando. Entonces, esto tiene que ver un poquito con el fenómeno de resonancia en estructuras. Esa es una parte, porque es mucho más amplia la cosa. Esto es lo más simple que podríamos tener, ¿verdad? El fenómeno de resonancia es cuando la vibración natural de una estructura es sometida a un periodo de vibración externa a la misma frecuencia de la vibración natural de dicha estructura, de forma repetida, haciendo que el movimiento propio de la estructura se haga muy grande. Entonces, esto se caracteriza en base al periodo, ¿verdad? Que es el tiempo que tarda una partícula en hacer un vaivén u oscilación. Su unidad de medidas es en segundos, o bien el inverso, que es la frecuencia, que mide la cantidad de oscilaciones que se dan en un periodo de tiempo, normalmente un segundo. Su unidad de medida son los hertz. Entonces, tenemos no, ya me estoy aquí equivocando. Aquí. Tenemos que para estructuras o edificios altos son afectados por bajas frecuencias y periodos altos, y las estructuras bajas son afectadas por frecuencias altas y periodos bajos, ¿verdad? Entonces, basándonos en esto, digamos, siempre me equivoco aquí con esto.
Esta nos tocaría así. Digamos, aquí hay un modelo que es utilizado que fue generado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ¿verdad? Ahí demuestra, digamos, los edificios. Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo, edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa. Y entonces, pues si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Esto no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. Bien, entonces ese video creo que ejemplifica bien lo que tratamos de estudiar con el comportamiento del suelo y digamos la altura de los edificios. Entonces eso ya nos da un indicativo de dónde construir edificios altos para que estén más seguros y dónde es más. ¿Y qué podemos esperar de edificios de un nivel o dos niveles para que, digamos, no entren en resonancia o el periodo de vibración de la estructura no coincida con el del suelo, ¿verdad? De eso se tratan este tipo de estudios. Aquí vamos bien. Objetivos, dice, determinar si existen amplificaciones de ondas según la litología del lugar de estudio. Elaborar un mapa de isoperiodos para la frecuencia de vibración natural de los suelos según las estaciones de estudio. Elaborar un mapa de frecuencias que muestren zonas propensas a subir efectos de resonancia en las viviendas. Clasificar los suelos del área de estudio según normas internacionales y nacionales por medio de la velocidad de onda de corte a 30 metros de profundidad. Digamos, esto lo ha estado requiriendo el mismo reglamento o las normas de GIES, que ahora se mida la velocidad de onda de corte para evaluar más las características del suelo, ¿verdad? Antecedentes, bueno, los primeros estudios que se hicieron, los hizo Juan Pablo Ligorría con Cubet Atagan a finales de los 90s, solo que ellos sí lo hicieron con registros reales obtenidos de sismógrafos o acelerómetros, ¿verdad? Y el problema es que, digamos, no es el problema, digamos, la otra alternativa que tenemos es colocar un sismógrafo y ver cuál es la respuesta con el ruido del ambiente,
¿verdad? Que eso es lo que nos simula el evento sísmico y nos da una aproximación de cuáles son las características del suelo con la simple vibración del ruido, ¿verdad? Eso es a falta de que cuando yo quisiera medir las propiedades, yo quisiera un evento sísmico en ese momento y me queda un registro real, pero como no ocurren los sismos en cada momento, entonces queda esta técnica que es indirecta de cómo van a vibrar las partículas del suelo, ¿verdad? Entonces, dentro de los primeros estudios fue uno que realizamos con el doctor Juan Pablo Ligorría, uno de los primeros proyectos que metimos al CONCIT y a la CENACIT en el año 99, 2001, ¿verdad? Y elegimos 5 ciudades de la República de Guatemala, dentro de las que estaban Antigua Guatemala, Escuintla, Cobán, Zacapa y Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y digamos, nuestro interés era principalmente, digamos, establecer el tipo de suelo de acuerdo a la velocidad de onda de corte que se presentaba. Digamos, este es el caso de Ciudad de Guatemala. Casi que Ciudad de Guatemala tenía suelos tipo D, ¿verdad? Y habían algunas regiones, también el volcán de Agua, digamos, estos son litologías volcánicas de suelos un poquito más rígidos, y esa es la idea, porque eso de alguna forma también nos ayuda a obtener, digamos, datos para el diseño y del espectro de respuesta que puede tener, digamos, el suelo en comparación con el que puede tener el edificio, ¿verdad? Entonces, esta es una de las referencias con la que comenzamos. Y de alguna forma, digamos, también con un proyecto que se planteó con Trocaire para evaluar, digamos, sitios turísticos. Iniciamos con un estudio que se hizo en la ciudad de Antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los primeros estudios que hicimos. Seleccionamos aquí está el mapa de la Antigua Guatemala, y obviamente los puntos donde queríamos medir era donde había distinta litología, ¿verdad? Esto es del mapa geológico Guatemala, que incluye parte de la ciudad de Antigua. Entonces decidimos iniciar el estudio con 24 puntos para ver para obtener mapas que nos dieran el periodo de vibración del suelo, y también después establecer las velocidades de onda de corte, ¿verdad? Entonces, así fue como seleccionamos 24 sitios. Metodología de adquisición. En el caso hay métodos activos y métodos pasivos. Los métodos activos incluyen el análisis espectral de ondas superficiales, ¿verdad? Con un análisis de multicanal de ondas superficiales. Y los métodos pasivos incluye el método de Nakamura, ¿verdad? Que tiene que ver con el coeficiente espectral de la componente horizontal y vertical de un registro sísmico, ¿de acuerdo? Y de alguna manera así se obtiene, digamos, cuál es el periodo de vibración. Utilizamos este equipo. Estos son unos sismógrafos
portátiles italianos muy versátiles. Casi a sugerencia del doctor Ventura empezamos a adquirir este tipo de instrumento, simplemente, digamos, para medir, digamos, con el método de Nakamura, simplemente dejamos empiece a funcionar el sismómetro por un periodo de 20 minutos, ¿verdad? Y eso no, trabajándolo por, ¿qué pasó aquí? ¿Está bien? Ok. Ese ruido no sé de dónde vino. El martillazo. Bien, entonces dejamos el equipo que registre el ruido ambiental por 20 minutos y para sacar, digamos, la velocidad de onda, lo que hacemos es este dispositivo, hacemos un arreglo y vamos de alguna forma separando el punto de medición de aquí hasta 20 metros, separado cierta distancia, hacemos un impacto y entonces miramos cuál es el tiempo de que tarda el impacto en alcanzar cada uno de los puntos de referencia. ¿De acuerdo? Ay, ahora se quedó esto aquí. Antes avanzaba, ahora ya no. Bien. Espérate, vamos a ver. Ya se quedó trabado ahí. Fue muy duro el impacto. Ok, aquí está, digamos, el arreglo que se hace, ¿verdad? Ay, y ahora, ahí estamos. Este es el arreglo que se hace, entonces el disparador se va separando en esa distancia. Este es un arreglo de 24 metros y la distancia entre punto de disparo son 2 metros. La distancia de fuente de punto a punto de disparo es 1 metro. Y números de martillazo los que le damos, ¿verdad? Entonces la idea es solo ir midiendo cuánto tarda el impacto y la velocidad que pueda tener en alcanzar cada una de estas distancias. Bien, y de ahí, como les decía, para medir el método de Nakamura, lo que simplemente se hace es colocar el equipo en el suelo, se deja registrar por 20 minutos, y ya con eso ya obtenemos registros con los que ya vamos al software de procesamiento. No voy a entrar en detalles mucho de esto, pero digamos prácticamente el procesamiento de datos a través del programa GRIA. Ahora todo es fácil porque hay tecnología de que le hace a uno casi de todo, y casi que ahora, digamos, la última semana de noviembre ya estaban dando un curso de cómo utilizar el programa GRIA con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces casi que dentro de poco no nos van a requerir a nosotros que vayamos a hacer un estudio de eso, sino que solo van a ir a instalar los aparatos y los programan y todo hecho, ¿verdad? Creo que hacia ahí va la tecnología. Pero digamos, este es de manera general cuál es la metodología: análisis de la señal obtenida, identificación del pico fundamental, cálculo del periodo de vibración, características de los estratos del suelo, generación del perfil de onda de velocidad,
y clasificación según los códigos internacionales y nacionales, ¿verdad? Casi que este programa ya lo hacía todo por uno, ¿verdad? Entonces, aquí hay una parte que ilustra cómo es el registro. Aquí está la componente norte-sur y la vertical. Este es el registro durante los 20 minutos que les mencioné. Obviamente se hacen unos ajustes que el programa los hace casi que automáticamente. Y aquí está cuál es el procedimiento para obtener la velocidad de ondas de corte, dependiendo del número de estratos y de capas que pudieran encontrarse en la trayectoria de los impactos, ¿verdad? Y al final de cuentas lo que obtenemos es el periodo de vibración para cada uno de los puntos. En el caso de Antigua Guatemala, estos fueron algunos de los puntos donde fuimos a colocar el aparato por 20 minutos e hicimos el procedimiento de hacer los impactos cada 2 metros, ¿de acuerdo? El Cerro de la Cruz, Ruinas de Candelaria, bla, 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 ¿verdad? Creo que esto nos puede servir ahorita que fue la secuencia sísmica, ver cuál es el periodo de vibración y la velocidad de onda de corte para tratar de correlacionarlo con el daño que hubo, ¿verdad? Esa es una gran inquietud que también con el doctor Ventura tuvimos para los eventos sísmicos del 2012 y 2014 en San Marcos. El problema es que mi estudiante que le designé esa tarea se puso a trabajar con el ingeniero Roberto Chan y se olvidó el trabajo. Y todavía lo quiere retomar, pero digamos, hasta para eso nos puede servir, porque al final de cuentas, como mencionamos desde un principio, lo que me interesa es en qué tipo de suelo voy a construir qué tipo de edificio, ¿verdad? Y eso me ayuda un poquito a que cuando venga el evento no vaya a sufrir daño. Estos 24 puntos se vieron ampliados ahorita también, que estoy llevando el proyecto con la Universidad de Missouri, Kansas City. Se trajo otro estudiante para que ampliara un poquito más la cantidad de puntos, porque entre más denso es la cantidad de puntos, el suelo puede variar en un pequeño espacio de 10 metros, puede pasar uno de un tipo de suelo a otro. Entonces es muy importante que sea bastante densa, sean bastante densas las mediciones. Con esto, digamos, aquí está el mapa de localización en Ciudad de Antigua. No llegamos cerca de donde usted vive. Bien, estos son los puntos y este ya es un mapa de isoperiodos, o sea, prácticamente ya me están diciendo cuáles son los periodos para cada uno de los puntos y de las zonas, ¿verdad? Entonces, esto se refleja ya poniéndole colorcitos por dónde va variando, digamos, los periodos de vibración del suelo, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de estudios es parte de la parte geotécnica que hay que hacer previo a construir una edificación, ¿verdad? Conclusiones para Antigua, dice: estaciones que se encuentran en la misma capa litológica presentan resultados similares en cuanto al periodo de vibración del suelo. Esto quiere decir que la vibración de las partículas varía según el tipo de material con que se encuentre conformado el suelo, así como también la topografía del lugar puede afectar de cierta manera el comportamiento de vibración del suelo. Respecto al aluvión, arena de río, los resultados denotan un periodo de vibración entre 1.2 a 2.8 segundos
¿verdad? La probabilidad de los fenómenos de resonancia puede llegar a ser susceptible en viviendas que se encuentren sobre suelos de periodos cortos de vibración. La clasificación del suelo por la velocidad de corte consistente según su litología con las normas nacionales y nacionales confirman la veracidad de estos resultados. Este estudio que hicimos creo que fue en el 2000, ¿qué? Ya perdí la memoria en este sentido, creo que fue en el 2019, 18, me sirvió para comprobar, digamos, los resultados que habíamos obtenido en el estudio del 2001 que hicimos con el doctor Ligorría, ¿verdad? Sí, fueron bastante coincidentes los resultados que obtuvimos. Adicionalmente, al haber hecho el estudio en Antigua, procedimos también a hacerlo en Ciudad de Guatemala, pero también ahí, digamos, la cantidad de puntos no es completamente significativa, ¿verdad? Digamos, siempre usamos las dos metodologías, la de Nakamura, el coeficiente espectral, y nos fuimos ahí a varios puntos de la ciudad. Este creo que es allá arriba de la 26 calle y Avenida Elena. Se supone que ahí la litología es un poco tipo roca, ¿verdad? Bastante rígido. Esta creo que es ahí en la avenida, sí, esta es en la avenida del Cementerio, abajo donde comienza el lomo de la 24 calle, ¿verdad? Y así, digamos, buscamos varios puntos, siempre siguiendo la técnica que utilizamos. Y estos son algunos de los puntos que tomamos para la ciudad de Guatemala. Todavía son muy poquitos, ¿verdad? Pero con algo teníamos que arrancar. Y prácticamente, digamos, aquí están algunos de los resultados. Obviamente buscamos, en base al mapa geológico de Ciudad de Guatemala, buscar distintos tipos de litología. Y este es el mapa de periodos de vibración, ¿verdad? Lo rojo es alto y lo azul es bajo. Y estos son los mapas de velocidad de onda de corte, ¿verdad? Entonces andan un poco más o menos siempre con un suelo tipo CD, ¿verdad? Con estas respectivas velocidades de ondas de corte. Entonces, conclusiones: los periodos fundamentales de vibración que dominan la ciudad de Guatemala se pueden dividir en dos grupos: periodos cortos de 0.9 a 1 segundo que se localizan en las rocas calizas y en los saltos estructurales; periodos largos de 1 a 2.2 segundos que abarca la mayor parte de la ciudad debido a los sedimentos flaviolacustres y piroclastos. La velocidad de onda de corte clasifica el suelo de la ciudad de Guatemala como tipo C, esto debido a que se rigen con velocidades entre 460 metros por segundo a 595 metros por segundo, ¿verdad? Y los resultados actuales de la microsonificación sísmica son adecuados y se asemejan a resultados de estudios obtenidos anteriormente. También con Juan Pablo hicimos mediciones y están bastante coincidentes con las que hicimos en el 2001 y con las que hicimos en esta ocasión con Carlos Gamboa, mi alumno. Parte, digamos, del objetivo de estos estudios por parte de Trocaire es extenderlo a más ciudades, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango se hicieron algunos de los estudios. Aquí, digamos, están algunos que se hicieron en San Marcos, en estos municipios se hizo.
se planea, digamos, ahorita capacitar a gente del centro universitario de Izabal. También, digamos, se está trabajando ahorita en Cobán. Ahí es el ingeniero Carlos Pérez el que me está dando una mano, ¿verdad? Y la idea es, digamos, transferencia de tecnología para que los municipios y los departamentos empiecen a hacer sus microzonificaciones, ¿verdad? Esa es la idea, entrenar gente y que podamos tener los mapas de microzonificaciones de todos los departamentos. Eso está como los mapas geológicos, que solo tenemos muy pocos mapas geológicos, ¿verdad? Es otra tarea que desde los años 70 no cumplimos con completar el mapa escala 50,000 geológico, ¿verdad? Creo que ahora la tecnología nos permite, creo que hasta tener una primera aproximación de mapas geológicos y habría que hacer comprobación de campo. Ahora la tecnología satelital nos ayuda en un montón de aspectos, ¿verdad? Y ese es el gran desafío. No sé, eso va a estar como cuando nos preguntamos cuándo Guatemala va a llegar al mundial. Algo así son nuestros estudios aquí. Creo que vamos un poquito lentos en ese sentido. Entonces esto era lo que les quería compartir. Estas todavía sigue siendo de los grandes desafíos que tenemos, pero ahí poco a poco, digo yo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Omar Flores. Un caluroso aplauso, por favor.